Ingeniero, se le acusa de haberse llevado 52 millones de quetzales de Guatemala. Usted asegura que esto no es cierto. Entonces, la pregunta, ¿de dónde provino la fortuna que usted empleó en cuanto llegó a Panamá? Bueno, mire, ahí hay una serie de cosas que usted está decidiendo. En primer lugar, si yo me quedé con 52 millones, alguien tendría que saber de dónde salieron. Y para que 52 millones le lleguen a un presidente, tiene que haber una partida deficitaria en el Estado. Yo no entiendo cómo yo pude haber sacado 52 millones del erario nacional cuando el total de la recaudación eran 450, por ejemplo. Si yo hubiera hecho quebrar el Estado. Solo para que mire usted, nosotros queríamos conseguir en ese momento 35 millones de dólares. Y nos era materialmente imposible por la mala reputación que el Estado tenía. Mucho menos era posible sacar. ¿Qué otra forma un funcionario público tiene de poderse agenciar una cantidad de plata así? Pues sería con grandes negocios del Estado. Pero ustedes pueden darse cuenta que en mi gobierno no hubo grandes negocios del Estado, porque el Estado estaba en muy mala situación. El Estado recuperó una situación de sobrevivencia casi el día que me dieron el golpe. Pero antes no tuvimos. Es decir, yo me negué a hacer las privatizaciones. Si yo hubiera privatizado, le diría a usted, licenciado, que no solo tendría 52 millones, sino que tal vez 4,000 millones. Porque yo sería el dueño del 20% de la telefónica, el 20% de la energía eléctrica. Pero yo dije, no privatizo y no voy a permitir que un monopolio privado pase a manos, un monopolio estatal pase a manos privadas. Eso está documentado en la prensa y en la historia del país del tiempo que yo fui presidente. En la Contraloría de Cuentas nunca hubo un juicio de cuentas contra mí porque nunca tuve acceso a ninguna partida del erario nacional. Si hubiera habido, ya se hubiera sabido. En el caso de otros funcionarios que usaron partidas del Estado con propósitos aviesos, se sabe, son conocidas las partidas, se saben las cuentas donde lo tuvieron en el extranjero. Hoy nadie puede esconder nada, porque la plata tiene nombre y apellido en todo el mundo, en todos los bancos del mundo. Yo vine a Panamá a hacer exactamente lo mismo que hacía en Guatemala. Yo construí en Guatemala los novicentros, zona 5, zona 11, hice el proyecto de residencias exclusivas de Vistahermosa, Vistahermosa 2, que eran como 100 y pico de apartamentos, residencial Los Altos, con 64 casas, residencial Puerta Parada, las bodegas de Sears, bodegas San Emilio. Yo era un empresario que lo que hacía en Guatemala era bienes raíces. Y ese es exactamente lo mismo que hago en Panamá. Vivo en una casa similar a la que vivía en Guatemala y con el mismo estándar de vida con el cual he tenido toda mi vida. Ingeniero, sigue existiendo la segunda parte de la pregunta. Usted dice que para sobrevivir en Panamá hace lo mismo que hizo en Guatemala, pero ¿de dónde provino esa fortuna que usted empleó en cuanto llegó a Panamá? Usted puede ir a la Contraloría General de Cuentas. Y en la Contraloría General de Cuentas usted va a encontrar, y eso obra en todos los expedientes judiciales que hay contra mí, usted va a encontrar cuál era mi patrimonio antes de llegar a la presidencia de la República. Y usted va a encontrar que antes de llegar a la presidencia de la República, mi patrimonio era de 23 millones de quetzales. Eso está declarado por mí y figura en todos los expedientes del Estado. Ese patrimonio incluso está a valores de libros, porque eso era lo que exigía la Contraloría de Cuentas. A valores de mercado mis propiedades valían más. Si usted me pregunta qué tengo yo hoy en Guatemala, no tengo ya nada en Guatemala. Yo lo que tenía en Guatemala, con excepción de mi casa y 2 o 3 propiedades más,
Todo lo he vendido durante estos 20 años para sobrevivir y desarrollar lo que tengo aquí en Panamá. Y eso quiero decirles a ustedes que lo tengo todo perfectamente documentado a través de auditores internacionales, y todos los fondos que yo he traído a Guatemala, a Panamá, todos tienen su fuente de origen. Gracias, ingeniero.